Buenos días, hermanos. Hoy lunes de la segunda semana del tiempo ordinario proclamamos y comentamos el Evangelio de este día. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermanos, a la sombra y a continuación, podríamos decir, del Evangelio de ayer, de las bodas de Caná, donde Jesucristo aparece como el verdadero esposo, el verdadero novio de las bodas. Hoy este Evangelio, en la continuación de los Evangelios de cada día, en el Evangelio de San Marcos, en el contexto en el que Jesús tiene discusiones con los judíos, con los fariseos, que le critican su manera de actuar, su manera de entender la religión, sus relaciones con Dios, lo llama el Padre, etc. Y quieren hacerle presentar ante la gente como un falso profeta. Por eso le discuten cuando Jesús cura al paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados, y critican cómo en su interior Jesús solo conoce, pues conoce el interior de cada persona, y dicen que blasfema porque solamente Dios puede perdonar pecados, Él se está haciendo Dios, etc. Frente a este rechazo que los fariseos y algunos en el pueblo de Israel tienen hacia Jesús, en cambio los pecadores acogen a Jesús en esta, diríamos, como paradoja. Quienes tendrían que haber acogido al Mesías, Jesús es el Mesías, lo rechazan. Y quienes estaban lejos del Mesías y fuera de la salvación son los primeros en acogerlo, los publicanos y los pecadores. Aparece este Evangelio de hoy en este contexto de comidas y de banquetes, porque anteriormente Jesús había estado en casa de Leví, de San Mateo, un publicano, un pecador, y Jesús había ido a comer con él a su casa. Mateo le había dado un banquete y había llamado, como es normal, a sus amigos, que son los publicanos. Jesús se ha sentado a comer con los publicanos y con los pecadores. Y también esto es motivo de crítica de los fariseos hacia Jesús. Y le dicen a los discípulos: es que vuestro maestro es que come con los publicanos y con los pecadores. Eso no se puede hacer. Eso está prohibido. Eso es como diciendo, eso es un pecado. Sin embargo, Jesús no ha venido a llamar a los justos ni a curar a los sanos, sino precisamente al contrario, a llamar a conversión y a cambiar de vida y de camino de vida a los que están en el pecado. Porque Dios llama a los hombres a la conversión, a la vida nueva del reino. Y esto es lo que el Evangelio de hoy nos trae. Cuando a los discípulos de Jesús o a Jesús mismo hoy le critican porque ellos no hacen ni viven las prácticas religiosas de Israel, una de las prácticas religiosas era ayunar. Con el ayuno, con las penitencias, se mostraba, el arrepentimiento de los pecados. Pero sobre todo con el ayuno y con las penitencias se pedía a Dios, con esas obras de penitencia, con esas prácticas de penitencia, aligerar la venida del reino de Dios. Era una manera como de hacer que Dios viniera ya de un modo inmediato, trajera de un modo inmediato su reino, adelantar la venida del reino de Dios. Por eso ellos ayunan, porque no están conformes con el reino de este mundo, quieren vivir ya el reino de Dios. Bueno, pues a Jesús le critican que sus discípulos no hacen estas prácticas. ¿Qué tipo de religión, qué tipo de fe tienen los discípulos de Jesús? ¿Qué fe les está transmitiendo Jesús a sus discípulos? Pues evidentemente
es la forma nueva de vivir la relación del hombre con Dios en el tiempo de la gracia. Los judíos, los fariseos, viven la antigua alianza, viven en la ley, que no deja de ser el esfuerzo del hombre para asegurarse la salvación, que nunca se conseguirá, porque dirá también San Pablo, la ley ha servido para que los hombres conozcan que son pecadores. Sirve para conocer que somos pecadores, no para salvarnos. Es el camino que se nos marca, pero sin el espíritu no se puede vivir el espíritu de la ley, que es el amor a Dios y al prójimo. Por encima de todas las cosas, a Dios y al prójimo, como yo os he amado. Entonces Jesucristo le dice una cosa novedosa y sorprendente. ¿Pueden los amigos del novio ayunar cuando tienen al novio, al esposo, con ellos? Significa que si ha venido el esposo, si está en medio de ellos el esposo, es porque estamos en tiempos de bodas, como veíamos ayer en las bodas de Caná. El esposo es Jesucristo. Jesucristo ha venido a tomar posesión de su esposa, ha venido a conquistar a su esposa, que es la humanidad perdida y alejada en pecado, para hacer de ella una esposa digna del Mesías. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo está diciendo, yo soy el Mesías, conmigo han llegado unos tiempos nuevos, los tiempos del Mesías, y por tanto los tiempos de la gracia, como dirá él en la sinagoga de Nazaret. Ahora es el tiempo de la gracia, el día de la salvación, que dirá también el profeta Isaías, que tomará pie el apóstol San Pablo. Recordáis en la sinagoga de Nazaret, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido a anunciar a los pobres la buena noticia y a proclamar el año de gracia del Señor, el tiempo de la gracia del Señor. Pues con Jesucristo viene al hombre, cuando Él entra en nuestra vida, un tiempo nuevo de relación del hombre con Dios, diríamos de fe, una nueva forma de vivir la religión, que es la gracia, no el esfuerzo, no conquistar la salvación, porque no es posible, nosotros no podemos salvarnos, es Dios el que nos da la gracia. Por eso el Señor nos invita a vivir la fe de un modo nuevo, acogiendo la gracia que es su amor. Un amor tan grande que Dios mismo en su Hijo ha dado su vida por cada uno de nosotros, para perdonarnos nuestros pecados, para curar nuestras heridas, para darnos un corazón nuevo, para que podamos vivir la salvación, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso a este tiempo nuevo Jesús lo llama vino. El vino que Él trae, decíamos ayer, es la resurrección. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Él no está negando la validez de estas prácticas religiosas, del ayuno, de la oración, de la limosna, todo lo contrario. La Iglesia lo ha recibido de Israel y la Iglesia lo sigue viviendo. Todos los viernes del año litúrgico, todos los viernes del año son días penitenciales, donde poder hacer ayuno de carne, abstinencia de carne. Todos los viernes santos, todos los miércoles santos, algunos días especiales en que la Iglesia nos invita a ayunar, etc. Son días para vivir el ayuno. Constantemente el ayuno eucarístico, una hora antes de la Eucaristía, etc. Es una práctica que la Iglesia vive. Tantos santos, los padres del desierto han vivido tantos santos y con una continuidad tan grande. Algunos ayunaban 2 días por semana, 3 días por semana. San Antonio Abad, que veíamos el otro día, etc. No, el Señor no ha venido a suprimir la validez del ayuno. Está diciendo otra cosa. Cuando Él entra en la vida de una persona, cuando Él entra en relación con nosotros, contigo, nuestra vida pasa a un tiempo nuevo, que es el tiempo de la gracia. Es acoger su amor. Hemos sido amados cuando éramos sus enemigos. Hemos sido perdonados. Hemos sido curados. Hemos sido salvados. Por tanto, estamos con el esposo. Es una forma de vivir el tiempo con la presencia del esposo y por tanto en la gracia. Es verdad que habrá momentos durante el año litúrgico en que haremos ayuno, penitencia, como el tiempo de Cuaresma, también se nos invita en los tiempos fuertes, tiempo de Adviento, etc., sobre todo en Cuaresma. Pero el Evangelio de hoy está subrayando y resaltando que cuando Jesucristo entra en la vida de una persona, de un hombre, de una mujer, de una persona, sus relaciones con Dios son nuevas. Porque ha venido el vino, nos hace pasar a la alegría de ser amados,
no juzgados. Dios no ha enviado a su Hijo a condenar, ha venido a salvar. Por tanto, qué maravilla este Evangelio. A vino nuevo, el tiempo de Jesucristo, odres nuevos. A vino nuevo, odres nuevos. Pues que el Señor nos ayude a vivir su presencia en nuestras vidas para que verdaderamente podamos gozar cada día de su presencia y vivir en la fiesta del convite con el esposo. ¡Feliz día, hermanos!